Mucho gusto, este es nuestro video documental para la materia de Historia de la Arquitectura Contemporánea. En nuestro video hablaremos un poco sobre la biografía y las obras del arquitecto José Villagrán García, en colaboración de mi compañera Pamela Carretero y su servidor Juan Favela. José Villagrán García es considerado el padre de la arquitectura moderna mexicana, ya que además de realizar la primera obra funcionalista, es el autor de la Teoría de la Arquitectura, publicada por él en 1963, donde se resumen sus propuestas sobre el tema. Sus escritos hicieron de él un pionero inspirado tanto en Gaudet como en Reynaud, así como en la vanguardia del Bauhaus y Le Corbusier. Nació en la Ciudad de México en 1901. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura, Escuela de Arquitectura San Carlos UNAM, donde se recibió como arquitecto el 1 de octubre de 1923. Después de graduarse, fue maestro de múltiples generaciones. Con sus clases y planteamientos teóricos transformó la visión academicista de la arquitectura del siglo XIX, en la que él mismo se había formado nuevas posturas. Cambiaron la perspectiva de los estudiantes y profesores, que posteriormente generaron en la arquitectura del siglo XX del país. Villagrán y sus alumnos inauguraron un nuevo concepto para México de lo que debería ser la expresión arquitectónica acorde con el clima, los materiales, el subsuelo, la idiosincrasia de la sociedad, su índice económico, etc. El concepto practicado fue en adelante la forma adecuada a la función. Los programas preferentes en su clase de composición era en la casa obrera, la escuela y el hospital. Se recuperaban así los ideales de la triunfante Revolución Mexicana, es decir, las exigencias arquitectónicas suscritas por las grandes masas. Villagrán promovió también el estudio del urbanismo necesario en un momento en que la Ciudad de México crecía a un ritmo inesperado. La aportación temprana de Villagrán a través de su cátedra, primero y luego como constructor, fue terminar con una arquitectura que se preocupaba más por las fachadas que por el uso que tendría la construcción. Para José Villagrán, la arquitectura nace de un programa de una necesidad que condiciona su solución y debe, por tanto, analizarse cuidadosamente para abordar exitosamente su solución. La sinceridad constructiva debería guiar todo el hacer de la arquitectura, y en consecuencia, la estructura y los materiales usados debían estar acordes con las necesidades del programa arquitectónico y encontrar en él su parte expresiva. Así, nuevas formas congruentes con este pensamiento y propias de la época nacerían de modo natural. Villagrán no se conformó con llevar al aula su teoría, sino que la respaldó con una serie de obras. En 1925 construyó el Instituto de Higiene en Popotla y poco después los dispensarios antituberculosos. Estas obras construyeron los primeros ejemplos de una arquitectura propiamente moderna en nuestro país. En esos primeros edificios para servicios médicos empezó a demostrar su rápida y completa captación del problema y a resolverlo con una lúcida y forma elegante. En 1937 construyó el Instituto Nacional de Cardiología, con el que le da una nueva orientación a la forma del hospital mexicano. El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez nace en 1944, ubicándose en la avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde funciona por 32 años desde el 18 de abril de este año hasta 17 de octubre de 1976, fecha en la que se mudan sus actuales instalaciones en la zona de Tlalpan, de esta misma ciudad, logrando con este cambio ampliarse y modernizarse de acuerdo a las necesidades médicas de hoy. El Instituto Nacional de Cardiología fue el primero en su clase en el mundo y sirvió como motor y ejemplo para los que se crearon en muchos países como en las ciudades de Washington, Londres, Sao Paulo, Moscú, Manila y Praga. La característica principal de este instituto es su carácter polifacético,
con una visión integral del problema cardiológico, característica por la que fue y sigue siendo un centro hospitalario para la atención del enfermo en escasos recursos, un gran laboratorio de investigación, así como una escuela superior en donde se enseña la cardiología en sus diferentes grados, desde lo esencial que requiere un estudiante de medicina, hasta la suma de doctrinas y técnicas que requieren la formación especializada de un cardiólogo o investigador. El rápido avance de las ciencias y las tecnologías médicas en la segunda mitad del siglo XX hizo que muy pronto las instalaciones con las que ya contaba el instituto fueran insuficientes. De esta forma, en 1944 se inauguró el edificio de Fisiología y Farmacología, y en 1952 se agregó un piso más al hospital, en donde quedó instalado el servicio de cirugía, y poco tiempo después se construyó el edificio que albergó la residencia de médicos y la escuela de enfermería. El arquitecto Villagrán llegó a conocer a fondo el funcionamiento de los hospitales para construir espacios prácticos, funcionales y dignos para el paciente y para el médico. Su disciplina y competencia y trabajos tanto en el aula como en la práctica profesional le valieron que en 1933 fuera nombrado director de la Escuela Nacional de Arquitectura, la cual pertenecía ya a la UNAM. A lo largo de su vida recibió diferentes premios, pero los más importantes fueron el Premio de la Bienal de la Arquitectura de Sao Paulo, recibido en 1955, el Premio Nacional de Ciencias Sociales en el área de Bellas Artes en 1968 y el Premio Nacional de Arquitectura, que lo recibió en el año de 1981. A pesar de que su aportación a la arquitectura fue en una época temprana, Villagrán procuró que toda su vida fue de aportaciones y servicios que dictó a su carrera en la Facultad de Arquitectura hasta su muerte en los 81 años, e impartió miles de conferencias y cursos en los que mantuvo una actitud permanente de investigación. Entre las principales actividades del arquitecto destaca el haber sido un profesor que creció con sus alumnos, que nunca llegó tarde ni faltó a su clase o dejó preguntas sin contestar. José Villagrán García murió el 11 de junio de 1982, como líder del movimiento moderno de la arquitectura en México, que terminó con las enseñanzas académicas basadas en el conocimiento de los órdenes clásicos, para iniciar nuevas formas de arquitectura contemporánea, congruentes con el pensamiento y forma de nuestra vida. Su legado es una teoría de la arquitectura cimentada en un concepto arquitectónico formado jerárquicamente por los valores social, estético, lógico y útil.